Bienvenidos todos a Club de Prensa Ecuador, nuestra cita de cada miércoles a través de la pantalla de NTN 24. Soy Ruth del Salto. Vamos a hablar de los resultados electorales en la consulta, en el referéndum que ponen a prueba el futuro del gobierno, de ADN también el partido político. Un revés en esta consulta popular, no llevó a una crisis de gabinete como tal, pero hay cambios que son puntuales. El presidente Noboa ha nombrado a 3 nuevos ministros, ha reciclado a otros tantos también. Hablando de esta consulta, las 4 preguntas de la consulta popular planteada por el gobierno, entre las que se incluía la instalación de bases militares internacionales en Ecuador, fueron rechazadas en las urnas. Según el Consejo Nacional Electoral, con las mesas escrutadas, esta convocatoria a una asamblea constituyente que redactara una nueva constitución fue rechazada por el 61.58% de los votos. De las 4 preguntas, esta fue la de mayor índice de rechazo a nivel nacional en la instalación de bases militares extranjeras, que está prohibido por la actual Constitución elaborada en el 2008. El no logró el 60.58%. Las otras 2 propuestas, eliminación de financiación estatal a los partidos políticos, reducción del número de asambleístas, fueron también rechazadas por un 58.7% y 53.46% respectivamente. Estos resultados de las preguntas con los peores votos o el peor número de votos fue, como lo decimos, lo de la Asamblea Constituyente, además pues de la iniciativa que fue más promocionada por parte del gobierno nacional. ¿Qué pasó? No hay solo una respuesta. El triunfo del no en todas las preguntas ha sido sorpresivo, coinciden especialistas. El gobierno ha sido víctima de sus propios errores. En el tema de la pregunta a la constituyente es no saber guiar a la gente cuál es el país que se proponía con esta constituyente. Si eso le sumas una campaña desesperada de los últimos días, una vocería de 5ª categoría que contaminó las preguntas y los conceptos, lastimosamente sean los resultados que estamos viendo. Más fueron los errores del gobierno que los aciertos de la gente que promulgaba y proponía, ¿no? Y sí, el argumento de que ha sido ese un voto para que el gobierno rectifique sobre su gestión también es uno de los que se pone sobre la mesa. Esto ha sido lo que ocurre siempre. El pueblo ecuatoriano ha visto hasta el momento que no están satisfechas sus necesidades más acuciantes y decidió votar esto como un plebiscito para hacerle un llamado de atención al gobierno nacional y que produzca las debidas rectificaciones. La confrontación no ayudó, por decirlo menos, sugieren. Entonces, no solo se trata de rectificar, sino de volver a lo que le hizo ganar la primera vez. Esa esencia que decía que el anti tiene techo. Capaz se quedó enfocado en el anti mucho tiempo, eventualmente parte de los resultados que dan hoy por hoy, eventualmente puede ser una de las causas. Y precisamente el presidente de la República llegó a gobernar cuando no confrontó en la campaña electoral, pero después, ya en el ejercicio del poder, el presidente se pasa, él en lo personal confrontando con todo el mundo, y los ministros en un tono inadecuado para el ejercicio de las funciones que tienen. Y ahora lo que queda ver es cómo reacciona el presidente en términos personales y el gobierno como tal. Son los argumentos de quienes intentan darle una explicación a lo sucedido el domingo. Carlos Acoto, Teleamazonas. En Club de Prensa de Ecuador me acompañan a esta hora Araí Vega, periodista de Diario La Hora. Gracias por estar con nosotros, Araí. Bienvenida a Club de Prensa Ecuador. Hola Ruth, qué gusto y un saludo con todos. Igualmente, saludar y dar la bienvenida a Daniel Montalvo. Él es editor del diario Primera Plana. Gracias por estar con nosotros, Daniel. Bienvenido. Bienvenido. Ruth, muy buenas tardes a través de la señal de NTN a todos los hermanos y hermanas de las Américas. Gracias. Quiero conocer el criterio. La primera información que dieron ustedes, el primer análisis que se hizo con expertos. Bueno, hubo una campaña del sí, del no. Sabemos que no hubo mucho tiempo para establecer esta campaña, pero a través de redes sociales había todo tipo de mensajes. Y resulta que el de la Asamblea Constituyente era la más vendida por parte del gobierno de Daniel Noboa,
precisamente porque era la que esperaba redactar una nueva constitución para dar mayor seguridad, entre otros ofrecimientos que se hacían. ¿Qué pasó con la consulta popular? ¿Qué decían en primera instancia los analistas, los entendidos? Empiezo contigo, Araí. Bueno, ¿qué pasó con la joya de la corona, no? Porque la Asamblea Constituyente era el máximo objetivo del gobierno, y creo que uno de los principales errores que comete la vocería, no solo de Daniel Noboa, sino de sus ministros, es hacernos ver que sería casi la firma de un cheque en blanco, cuando muchas veces se le preguntaba al presidente qué propone para la nueva Constitución, qué hay que cambiar a fondo de la nueva Constitución, porque mucho la campaña iba enfocada a es una Constitución que no nos pone trabas en temas de seguridad, pero siendo una carta magna y teniendo tanto poder, el que el presidente no sepa aclararnos qué otras motivaciones habían en cambiar la Constitución, creo que termina pasándole esta factura de este rechazo tan amplio a esta pregunta, y que además no solo mide el rechazo amplio a la pregunta como tal, sino que ya nos deja ver cómo las consecuencias de un paro nacional larguísimo de un mes afectaron de manera importante al presidente Noboa, que anteriormente ya había salido airoso de una consulta popular. Entonces, siento que ese es el principal problema, el plantearnos una constituyente o una reforma a la Constitución o una nueva Constitución sin un panorama claro. Daniel, adelante. A ver, Ruth, yo quisiera partir dejando claras algunas cosas. Antes en los análisis vi que varias personas o las personas consultadas le pasan la factura al electorado, ¿no? Y eso me parece que desde el ejercicio de la política es cuestionable, ¿no? Cuando tú le planteas una pregunta al electorado, tú también te debes encargar de informarle y de contarle lo que le estás planteando, y un poco en consonancia con lo que ha planteado Araí, el presidente abrió una brecha, abrió un hueco en el que dejó sin explicación varias de las propuestas, y peor aún, generó en las que tenían claridad, generó muchísimas contradicciones. No hay cómo analizar la pregunta 4 sin entender la pregunta del casillero A, que se refería a bases militares, la pregunta del casillero B, que se refería al financiamiento de partidos políticos, y la pregunta del casillero C, que se refería a la reducción del número de asambleístas, ¿no? Cuando ejercieron, no en 2 semanas, porque es otra de las falacias que se repiten, no, es que la campaña fue muy corta, es mentira. En Ecuador, la campaña no oficial arrancó por lo menos 2 meses antes del día de la elección. Sí, con una paralización de por medio, pero creo que fueron brechas y shocks que le generó el gobierno mismo a su propia campaña. Ya había hablado la posibilidad de una constituyente y decide hacer un incremento al precio del diésel. Y con las consecuencias que eso le trajo en cuanto a movilización social, ¿quién provocó el shock? Es que era una necesidad fiscal. Bueno, el incremento del diésel versus las compensaciones que hizo el presidente a los sectores supuestamente afectados, principalmente a transportistas, tienen el mismo costo. Entonces no puedes hablar de que era una necesidad fiscal, porque hiciste el mismo gasto. Si es que era algo que necesitabas implementar para 2026, bueno, hazlo a inicio de 2026 y no le generes un shock a tu consulta. Entonces son varios elementos que nos permiten afirmar, sí, Daniel Noboa fue el proponente y Daniel Noboa tuvo un revés electoral, que hay algunos que dicen que podría implicar un quiebre en su gestión. Yo personalmente creo que sí, que es el primer revés electoral de Daniel Noboa y que esto le obligará a repensar mejor esa estrategia de sentirse todopoderoso. Ahora, Daniel, dentro de las situaciones que llamó la atención cuando se dieron a conocer estos resultados, tanto nacional como internacionalmente, la instalación de bases militares extranjeras. Al día siguiente,
o esa misma noche, los análisis eran cómo se rechaza esta pregunta que modificaba un artículo de la Constitución, esta Constitución que fue redactada del 2007 al 2008, también con una asamblea de Montecristi, en el que se podía instalar estas bases militares extranjeras. Habíamos tenido la visita de la secretaria de Seguridad de Donald Trump, Kristi Noem, en un momento crucial, además, creo que días previos a la consulta popular. ¿Por qué la gente decide decir no a esta pregunta que prácticamente la tenían también asegurada? ¿O eso creían? Eso creían. Esa es la afirmación, y es que abrieron muchísimas. Mira, si tú ves la pregunta de las bases militares, tiene una diferencia de 20 puntos, Ruth. De 20 puntos entre la respuesta no y la respuesta sí. Lo propio, 21 puntos. En cambio, la pregunta del casillero D, referente a la posibilidad de convocar una asamblea constituyente, en la que menos brecha existe, que es de 13 puntos aproximadamente, es en la de la reducción del número de asambleístas, de integrantes de la, ¿no? Y eso es una factura que habrá que pasarle también a la gestión de la actual y de las anteriores asambleas. Pero en el caso de las bases militares, es la información errónea que se entregó. Fue el presidente quien habló, por ejemplo, en una instancia de colocar una base en Baltra, en el archipiélago de Galápagos, patrimonio natural de la humanidad. Y luego, ante la ola de críticas que generó esa afirmación del presidente, porque no podemos hablar de fake news, no podemos hablar de que se le generó con inteligencia artificial, fue una entrevista que él la dio, donde mencionó el archipiélago de Galápagos, y luego tuvo que recular. Y luego el presidente, pese a que existe un texto de la pregunta que ya había sido socializado por el Consejo Nacional Electoral, el presidente dijo que no eran bases militares, cuando en tres partes de la pregunta se menciona la palabra militares y luego se habla de un sinónimo, instalaciones de seguridad a fuerzas extranjeras. Cuando abrieron tal cantidad de contradicciones, cuando hubo un comportamiento completamente errático en el discurso presidencial, difícilmente echarle la culpa a alguien más de la derrota electoral. Y sí habrá que valorar en una segunda instancia cómo pequeños colectivos ambientalistas, pequeños colectivos de derechos humanos, pequeños colectivos en distintas áreas, colectivos de tercera edad, hablando del tema del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, se organizaron en una campaña para el no. Difícilmente, o creo con un nivel primario de articulación, pero no hay alguien que pueda levantar la bandera del no y decir yo gané. ¿No? Hay muchísimos colectivos pequeños que se organizaron, pero difícilmente alguien puede decir yo fui el articulador del no. ¿No? Ni los partidos de izquierda, ni los sindicatos de izquierda se pueden atribuir. Claro, eso es lo que siempre pasa y está bien que lo pongas en precisión porque hay muchos partidos de oposición actualmente que dicen, nosotros informamos que él no iba a traer la solución porque que si ganaba esta consulta popular, esta asamblea, iba a ser un desastre para el país. Hubo una caterva de información, desinformación también que se dio en su momento, pero enfocándonos ahí en esto de la Asamblea Constituyente, que también era una pregunta lanzada de consulta popular que la gente poco entendía. Lo que ciertamente se sabía es que si se instalaba una Asamblea Constituyente, otro proceso de votación, después si se aprobaba esta Carta Magna que redactaba esa Constitución, pues Ecuador iba a convertirse en el único país de América Latina en tener 21 constituciones en menos de 2 siglos. ¿Cuáles eran los resultados prácticos? Eso era lo que quedaba a la luz, pero también faltó en época de campaña para impulsar un poco esa pregunta y para generar adeptos al sí o seguidores del sí, conocer
de qué se trataba. Solo se conoció 3 nombres de algunos candidatos de un lado, del otro lado, de quienes son oficialismo, oposición, pero el contenido de lo que sería o se discutiría, las reformas que se harían, cómo se empezaría a redactar de cero, eso no trascendió. Incluso una entrevista de radio que dio el presidente Daniel Noboa, en la cual se le preguntaba ¿y cuáles son los temas? Bueno, sí, se lo haré saber después, al día siguiente de la consulta popular. Hubo falta de información ahí, falta de objetividad en cuanto a lo que se debía conocer, trascender, y si la podemos relacionar, ¿cómo fue en el año 2007 cuando ya tuvimos la última Asamblea Constituyente? A ver, recordemos además que este es un gobierno que hablaba de, en inicio, no tocar los subsidios, por ejemplo. Y después, de un momento al otro, se decretó que se elimina el subsidio al diésel. Entonces, cuando un gobierno dice, bueno, yo al siguiente día de ganar les voy a decir qué les voy a poner en la nueva constituyente o cuáles van a ser mis procesos, la gente duda de un gobierno que hablaba de una cosa en campaña, que no es único de este gobierno, y que ya estando en el poder hace otra cosa. Como primero. Segundo, al entender todo el proceso que lleva una posible constituyente, también hay un hartazgo generalizado de la gente de volver a cada rato a las urnas. En este año, hace 6 meses estábamos en un proceso de votaciones y el anterior estábamos en un proceso de votaciones y antes tuvimos muerte cruzada, y desde Rafael Correa hasta este punto hemos tenido al menos 9 llamados solo a constituyentes. Entonces, el uso no solo del tiempo y de los recursos del Estado para este tipo de cosas que muchas veces parecen más bien una búsqueda de medición de popularidad y de hacer mucho más engorrosos los procesos que se pueden hacer. En este caso, si hay reformas puntuales que el Ejecutivo considera que se debe hacer a la Constitución, se puede hacer a través de mecanismos mucho más rápidos, a través de reformas parciales, pero lo que se presentía de fondo es que querían hacer un gran cambio con cosas que no se esclarecían. Y hay un problema importante de comunicación en el gobierno y algo que se está pues celebrando mucho es el hecho no solo de haber movido y tal vez llevado de un lado al otro a los ministros, sino el hecho de que la vocera presidencial, Carolina Jaramillo, ayer haya dejado ya su cargo, porque era un cargo en el que buscabas respuestas y salías sin eso. Entonces, el gobierno implementó esta imagen de tenemos una vocera presidencial que cada lunes va a despejar sus dudas, que cada lunes va a dar anuncios, y terminó siendo todo lo contrario. Entonces, es un gobierno que no termina de comunicarse. Es un gobierno que yo en los recintos electorales, cuando hacía la cobertura el domingo, decían, el presidente pasa mucho en el exterior, pero le vimos en territorio en estos días de campaña. Entonces, hay que empezar a modificar ciertas cosas claro, también en la forma de cómo se está gobernando. Ciertamente, faltó comunicación, decían, o no se entabló ese vínculo necesario que quizás necesitaban los ecuatorianos para conocer quiénes estaban pues auspiciando el sí en esta consulta popular. Vamos ahora a pasar a las reacciones, algunos cambios que se ha dado en el gabinete de gobierno. Eso lo vamos a citar en el siguiente bloque. Antes, reacciones internacionales sobre la consulta popular. Claudia Sheinbaum se pronunció, Gustavo Petro de Colombia también sobre la victoria del no en esta consulta, en este referéndum en Ecuador. La presidenta de México aseguró que el no de los ecuatorianos a las bases militares extranjeras expresan un sentimiento, decía, en América Latina. Mientras que Petro habló de la necesidad de diálogo. Así lo expresaban y regresamos a comentarlo enseguida. Daniel Yaray. Fíjense, no solo aquí, lo que pasó en Ecuador ahora el domingo con el referéndum que se hizo, con el presidente de Ecuador llamando a la gente a que hubiera bases norteamericanas en Ecuador, lo puso a votación y la mayoría dijo no queremos. Habla también de un sentimiento en América Latina. El triunfo de no en Ecuador indica que el pueblo ecuatoriano quiere mantener la constitución progresista. Un 60% de votos en contra de la propuesta del gobierno muestra algo que le dije a Noboa personalmente. En Ecuador puede haber un diálogo nacional que permita defender el país de las mafias que lo avasallan.
El pueblo votó no a bases militares extranjeras en territorio ecuatoriano. Deberíamos buscar mejores formas institucionales para coordinar nuestras fuerzas militares y policiales contra las mafias que son hoy nuestro principal enemigo. Daniel, ahí están las relaciones de países hermanos en América Latina. Petro dice que quiere mantener la constitución progresista, habla. ¿Cómo se recibe esto desde afuera? A ver, yo creo que también hay que tener claridad desde la acera o desde el lado en el que están hablando los presidentes de países hermanos, claro está, pero que tienen claras tendencias políticas o alineamientos políticos regionales, ¿no? Entonces, difícilmente ibas a ver a Petro preocupado o diciendo que qué pasa con la democracia ecuatoriana, que han negado un cambio, ¿no? O sea, es un tema de alineamiento ideológico y eso, al menos en el círculo rojo en Ecuador, lo tienen absolutamente claro, ¿no? Pero, por ejemplo, antes de la elección hubo una entrevista del expresidente Álvaro Uribe Vélez, expresidente de Colombia, le concede una entrevista a un medio ecuatoriano y cuando le preguntan a Álvaro Uribe el tema de las bases, él aclara y deja clarísimo que el tema de las bases, por ejemplo, en Colombia no fue una solución, ¿no? Que fue un aporte y que mucho mejor o mejor planteado que el establecimiento de bases era la cooperación militar, ¿no? Entonces uno se llega a plantear hasta qué punto, ¿no? Actores políticos del exterior utilizan lo que pasó en Ecuador para defender sus propias posiciones o sus propias posturas. Claudia Sheinbaum, la presidenta de México, tiene una relación, digamos, tirante con Donald Trump, ¿no? Y ahí hay un tema que discutir y una parte de la esfera política en México le plantea que deberían tener un apoyo o una colaboración mucho más fuerte con el gobierno de Estados Unidos, ¿no? Y otra parte, muy cercana a su posición ideológica, dice, no, tenemos que trabajar en conjunto con Estados Unidos, pero pongamos nuestros límites, ¿no? Entonces ahí el tema de Ecuador, y es claro, hay que entenderlo, en la disputa de una narrativa a nivel regional va a ser utilizado por los actores políticos. Y créeme que si ganaba el sí, habrías tenido, no sé, a alguien de derecha también, o a Milei seguramente hablando del tema. A Trump. O al mismo Trump. A Milei, a Trump seguramente apoyando. Correcto. Es totalmente cierto. Y no solo que Sheinbaum no se lleva o tiene ciertas discrepancias con Donald Trump, pero con quien no se lleva realmente es con el presidente Daniel Noboa después de esa incursión, después de lo de Jorge Glass, sacarlo de la Embajada de México en Quito para retornarlo a la cárcel. Anaí, cierro contigo esta parte y decir, además, en un momento delicado en la región, cuando se hablaba de bases militares extranjeras para acabar con el narcotráfico, a propósito de todo el operativo que está llevando a cabo, mega operativo, Estados Unidos en el Caribe y en el Pacífico también, contra el narcotráfico. Sí, claro, las rutas del Caribe, por ejemplo, en el tema del narcotráfico están muy bajo el ojo de la política estadounidense, entonces ya acá se habla de cómo Ecuador también por eso se convierte en un punto mucho más requerido. Por eso incluso las desatinadas temas de Daniel Noboa de hablar sobre la posibilidad de tener una base militar en Galápagos. Y eso termina pasando factura porque empiezan a cambiar de un momento al otro los discursos. Entonces, eso sobre las bases militares. Concuerdo en el tema de lo que digan en el exterior va a estar muy alineado a la postura política o qué tan cercanos o no son al presidente Daniel Noboa. Finalmente, siento que el tema por el que tampoco avanza la idea de cambiar hacia una constituyente o de traer bases militares, etcétera, es porque el gobierno de turno pasa casi siempre, quiere hacer un borrón y cuenta nueva sin hablar de que hay aspectos muy positivos en nuestra Constitución. Entonces, resaltarla como un todo, que todo está mal hecho, creo que eso caló muy mal porque no por nada a nivel internacional
es vista como una constitución muy adelantada, el tema y que mueve a mucho del padrón electoral, que también hay que analizarlo, es un padrón electoral bastante joven y hoy por hoy los jóvenes están mucho más pendientes de temas como el ambiental, como los temas climáticos. Entonces, cuando le dices a la gente, no, es que esta constitución le quiere dar derechos a algo como la naturaleza, que no debería tener, que fueron palabras textuales de algunos de los voceros, entonces a la gente le empieza a calar eso y también le termina quitando votos. Siento que el mostrar a la Constitución como un todo mal hecho y no empezar a reconocer que había cosas que podían incluso quedarse, también le pasa factura en este rotundo no. Vamos aquí a una pequeña pausa comercial, enseguida volvemos con más de lo sucedido en los últimos días a propósito de la consulta popular, del referéndum que ha traído cola. Hay algunas bajas dentro del gabinete de Daniel Noboa Hacín. Volvemos. Seguimos aquí en Club de Prensa Ecuador. A propósito, Araí, el presidente Daniel Noboa ha sufrido esta derrota electoral en consulta popular en el referéndum del domingo pasado, en una jornada en la que el no se impuso en las 4 preguntas. Tras estos resultados, el mandatario ya ha dispuesto algunos cambios importantes dentro del gabinete. Vamos a hablar particularmente por la crisis que atraviesa el sector de la salud pública, que ha hecho que el Ministerio de Salud, particularmente eso en nuestro país, se convierta en una de las entidades más inestables. Desde noviembre del 2023, cuando asumió el presidente Noboa, ha pasado por esa cartera 5 ministros, pero todavía no se encuentra solución para el problema que tenemos en el sistema de atención, en desabastecimiento de medicinas, en equipos dañados, en recortes presupuestarios y hasta denuncias de corrupción. Así es, ahora asume la viceministra María José Pinto, se pone al frente de esta cartera de Estado no solo tan polémica, sino tan necesaria, porque es la salud pública. Y es recurrente el tener convocatorias a plantones de pacientes renales, de pacientes de enfermedades catastróficas, de pacientes de todo tipo, pidiendo lo básico que es medicina. ¿Qué pasa con el país? Es que pueden cambiar, como ya han venido haciendo los distintos gobiernos, las formas de contratación pública, que si son mejor hacer contrataciones emergentes o no, que si hay que tener un sistema unificado o una base para que todo salga hacia los hospitales, que si las farmacias privadas pueden colaborar con emitiendo medicina. ¿Por qué nada de eso funciona o termina de hacer funcional al Ministerio de Salud Pública? Porque no se hacen depuraciones profundas y es la misma fórmula para cuando hablamos de la justicia, por ejemplo. Entonces, si hablamos de por qué no está funcionando el Ministerio de Salud, no está funcionando porque no se depura de fondo, porque ya hay investigaciones en marcha sobre la gente que tiene conexiones con el crimen organizado. Esto dicho incluso por exministros de esta cartera de Estado que no permiten que las medicinas salgan, que hay un tráfico interno de estas medicinas y que no se termina de depurar. Eso por un lado. Y por el otro, pues el tema de las contrataciones públicas y las cosas que se ven de un lado y del otro. Los ministros siempre entran diciendo que el abastecimiento está al 70 y al 80%, pero uno va a las afueras de un hospital y el paciente está con un papel escrito a mano porque los médicos también les da miedo recetar o decir, sabe que esto no hay, compre afuera. Y la realidad es muy distinta a la que el discurso oficial plantea. Vamos a hablar más adelante, seguir hablando con Daniel, ahora las funciones que va a tener la vicepresidenta que se encarga de la cartera de salud, María José Pinto, pero revisamos inmediatamente en un reportaje de Teleamazonas cómo han sido estos cambios, con quiénes se queda, quiénes se van definitivamente del gabinete de Daniel Noboa.
Las renuncias y cambios en el gabinete del presidente Daniel Noboa siguen. Mediante decreto ejecutivo 226, el mandatario agradeció los servicios del cuestionado gobernador de Guayas, Humberto Plaza, y en su lugar designó al abogado José Arévalo, quien se desempeñaba como presidente de la Federación Deportiva Nacional del Ecuador. Asimismo, se dieron por terminadas las funciones de Edwin Ocampo Vivanco como gobernador de Los Ríos, y quien será reemplazado por el ex asambleísta del Partido Sociedad Patriótica y ex procesado en el denominado caso Quinsaloma, Galo Lara. A ellos se suma Marcela Holguín, quien la noche del 18 de noviembre presentó su renuncia a la Gerencia General de Comunica EP y cuyo reemplazo aún se desconoce. Y aunque según el Ejecutivo estos movimientos buscan fortalecer la gestión pública, el primer mandatario solo cambió a titulares de 3 ministerios: de Gobierno, Agricultura y Ganadería y Educación, y de la Secretaría de Gestión de Riesgos. El resto, es decir, Zaida Rovira y Harold Burbano, se moverán a otras carteras de Estado, mientras que la vicepresidenta María José Pinto se encargará del Ministerio de Salud Pública. Y no solo esto, los nuevos rostros han sido el centro de críticas. Por ejemplo, Juan Carlos Vega, el nuevo ministro de Agricultura y Ganadería y quien en 2023 se desempeñó como jefe de la cartera de Economía y Finanzas, se vio obligado a justificar su experiencia en el campo. Yo soy agrónomo de la Universidad Zamorano en Honduras. He trabajado buena parte de mi vida en el campo. Soy ganadero, he trabajado en florícolas, he trabajado en café, tengo experiencia también en el sector forestal. Es así que solo 7 altos funcionarios se han mantenido en su cargo como parte del círculo cercano desde que el presidente Noboa asumió el gobierno de transición, y ellos son Gabriela Sommerfeld como canciller, Giancarlo Lofredo como ministro de Defensa, Roberto Luque como ministro de Transporte, Miquel Esensi Contugui como director del CIES, Stalin Andino como secretario jurídico, Romina Muñoz como ministra de Cultura, y finalmente está José Julio Neira, quien inició en 2023 como secretario de Integridad Pública y hoy, además de ser pieza clave en la actual administración, tiene a su cargo 11 entidades. María Fernanda Utreras, Teleamazonas. ¿Qué tipo de correctivos, Daniel, debe tomar este nuevo gabinete conformado ahora después de este revés político en la consulta popular? A ver, Ruth, yo me voy a permitir disentir. No podemos hablar de un nuevo gabinete en el que solo 3 cambios involucran nombres que entran al gabinete. Y si a eso le descartamos que Juan Carlos Vega fue el ministro de Finanzas hasta febrero, hasta la primera vuelta electoral de las elecciones generales 2025, no hay realmente un cambio, ¿no? El ingreso de Álvaro Rosero, que además ha tenido muchísimas críticas y observaciones, desde el hecho de que en la Secretaría Nacional de Educación Superior no registra un título de 3er nivel, ¿no? Hasta que para hacer o para ingresar al cargo presenta un impedimento por una deuda con el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, le pone dificultad al inicio. O sea, tú pones un ministro nuevo, un ministro de la política, para tender puentes, para buscar diálogo precisamente con las organizaciones que agrupan a ese electorado que, por ejemplo, perdiste respecto de la última elección. Pero Rosero entra con una mochila ya, o con un tema para explicar, antes que ponerse a gestionar. Primera duda, ¿no? Si tú tienes que tender puentes, buscar diálogo, yo no me refiero a que se sienten a hablar, no sé, con la delincuencia organizada, no, yo no me refiero, pero sí con las organizaciones políticas de la oposición. Tienes una asamblea bipartidista casi, y tienes que sentarte a hablar con la otra parte, y el llamado de eso era el ministro de Gobierno, pero el ministro de Gobierno entra con una mochila y teniendo que explicar por qué no tiene título, y teniendo que explicar por qué tiene una deuda, ¿ok? Primer issue. En el caso del tema de salud, creo que también es un reto para la vicepresidenta, que ya venía encabezando un comité especial organizado por el gobierno para enfrentar la crisis en salud. Bueno, el tema de salud le generó más de un dolor de cabeza al gobierno desde el inicio de su gestión en mayo de 2024, en el inicio de este periodo de su gestión, en mayo de 2025, perdón. Entonces, ese es otro de los retos que va a tener, pero, por ejemplo, la vicepresidenta va a tener que explicar por qué desde 2024, 2025 y ahora 2026, cuando empiece este año, vamos a tener una reducción importante en el presupuesto de la salud pública. Entonces, más allá de que pongas una cara nueva o que ponga...
o que pongas un nuevo interlocutor, vas a tener que explicar estas decisiones que ya las has tomado a lo largo de este año. Uno de los problemas más graves que tenemos, más agonizantes, el de la salud en nuestro país. Vamos a un corte comercial, volvemos enseguida. Esto es Club de Prensa Ecuador. Brasil se perfila como un país que busca reforzar su cooperación en materia de seguridad con el Ecuador. Ya lo ha expresado la canciller en una reunión que ha tenido la vicepresidenta Pinto con Luis Ignacio Lula da Silva. Incluye la instalación de agregaciones policiales en las sedes diplomáticas de ambas naciones sudamericanas. También se baraja la posibilidad de que en un futuro las tropas brasileñas participen en operaciones conjuntas en la triple frontera Ecuador, Colombia y Perú. Hemos tenido también la visita de nuestra vicepresidenta María José Pinto al Brasil, a Belén do Pará, donde se ratifica el interés del Ecuador y de Brasil de crear esta base policial, en este caso, para el cuidado de la Amazonía, que también aquejan varios de estos problemas, de estas actividades transnacionales que están presentes en nuestra Amazonía y vulneran los derechos y la seguridad de nuestros ciudadanos. Bueno, según Daniel, la ex vocera Carolina Jaramillo explicó en su momento que Ecuador contempla esta instalación de las bases de Brasil en Orellana, en Sucumbíos también se mencionaba, y se explicó que estos espacios de cooperación no implican la instalación de bases militares extranjeras, sino de centros de operativos para coordinar estas labores, acciones conjuntas y fortalecer las capacidades institucionales en materia de inteligencia, de control fronterizo y también de seguridad integral. ¿Cómo va esa conversación y ese plan? A ver, el gobierno no ha abierto mayores detalles. La declaración que están citando de la canciller es la primera y única que tenemos. La declaración de Carolina Jaramillo la semana anterior fue en el marco de la campaña electoral y por tanto tenía algunos vicios y tenía algunas, digamos, promesas que más bien tendían a movilizar voto que a clarificar información, ¿no? Actualmente la legislación ecuatoriana sí permite el establecimiento de coordinaciones directas a través del sistema diplomático de la agregaduría, pero también, por ejemplo, con Colombia se ha desarrollado un interesante sistema de intercambio de inteligencia. El mismo también funciona con Perú, uno similar con Estados Unidos y uno también con Israel. Entonces, estos sistemas de intercambio de información, de trabajo bilateral o multilateral, en el caso de que, por ejemplo, se quiere iniciar una iniciativa regional para combatir el tema de minería ilegal en la Amazonía, que se podría trabajar con el marco legal vigente, es perfectamente posible y es perfectamente viable. Ruth, hay un dato que lo revisamos la última vez que estuve en tu programa y yo les decía que con el FOL, el puesto de avanzada que funcionó hasta el año 2008, entre 1998 a 2008, se tenía un promedio de 1.200 horas de vuelo anuales. Ahora, sin el FOL, sino con el Tratado de las Fuerzas, que es una herramienta que firmó el presidente Lasso durante su administración y que la vienen aplicando y que incluso tiene un antecedente de aplicación desde 2019 en el gobierno del presidente Moreno, se tiene un promedio de vuelo de aeronaves estadounidenses sobre espacio aéreo ecuatoriano para control de narcotráfico y de otras amenazas externas de 1.800 horas en promedio anual. Entonces, es decir, con la base de Manta tenías 1.200, pero con un tratado un poco más eficiente y más moderno tienes 1.800 horas de vuelo. Entonces, eso quizás habrá que sopesar y ver cómo con la legislación actual si aplicas una verdadera estrategia internacional de combate a la inseguridad. Vamos a un corte comercial. Gracias a mis colegas periodistas, Araí Vega, periodista del diario La Hora, hasta una nueva oportunidad. También a Daniel Montalvo, editor de diario Primera Plana. Me despido, soy Ruth del Salto. Esto ha sido Club de Prensa Ecuador. Enseguida, la actualización de las noticias internacionales en titulares de La Hora junto a Hugo Vecino.